Tema 6. El remanente de Dios en el tiempo del fin. El remanente. Remanente, o sea, am, lo que queda, lo que queda de todo un componente, de un compuesto, el remanente. Entonces, este lo que vamos a estudiar es el último tema, el remanente de Dios en el tiempo del fin. El diablo ha estado en guerra con Cristo desde su rebelión en el cielo, según Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Dijimos que Miguel, o en inglés sería Michael, Miguel es Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. El propósito de Satanás en ese entonces y ahora es tomar el control del universo. ¿Qué dice Isaías? También podemos buscar en Isaías 12:12 al 14, 12:12 al 14. El foco de su atención de los últimos días de la historia de la tierra está puesto sobre el pueblo de Dios, Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice Apocalipsis 2:17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este remanente, o sea, esta descendencia de esta iglesia, dice, fue a hacer guerra contra el resto de ella. En mi entender, la primera iglesia fue la iglesia de Cristo y los apóstoles, y luego viene el remanente, viene la descendencia. Satanás no estuvo feliz, hizo guerra contra Jesús, hizo guerra contra la iglesia apostólica, me refiero a los apóstoles, los mató, fueron muertos, muchos fueron crucificados, algunos crucificados, degollados. Bueno, ¿qué no hicieron con ellos? Pero a pesar de todo eso, la iglesia continuó, pero esta continuación se le llama remanente, se le llama o descendencia, lo que dice Apocalipsis 12:17. Declara enfáticamente que el dragón o Satanás está enojado, airado contra la iglesia o la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos. Y también esto pasó en la Edad Media. Parte de esta guerra también pasó en lo que pasó en la Edad Media, que Satanás trató de acabar con la verdad, pero no pudo. Mire ahorita cuántas Biblias no tenemos, ahora cuántas iglesias, aunque hay un montón de iglesias falsas, pero hay una libertad de expresión. Esta expresión, el resto de sus hijos, también se traduce como el remanente en la versión del rey Jacobo en inglés. El remanente de Dios permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y a su misión. ¿Qué características del remanente de Dios, su iglesia de los últimos días, se encuentra en el versículo, según 12:17? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las características de esta iglesia? Las características de esta iglesia, según Apocalipsis 12:17, que lo puede leer, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, guardan los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Son 10. Son 10 mandamientos. Y se encuentra en Éxodo 21. Puede ir a Éxodo 21. Ahí están los mandamientos. También están en Deuteronomio 5. Ahí están los mandamientos. Y cualquiera persona que dice que uno de estos mandamientos no tiene validez, entonces deja de ser pueblo de Dios. Ya no es el remanente, ya no es la descendencia. Es todavía una iglesia, pero es mediocre. Continúa siendo una iglesia porque alaba el nombre de Dios, pero es una iglesia a medias. Ya no es una iglesia que, que porta la verdad. En Apocalipsis 12:17, Satanás, o sea, el dragón, está furioso con la mujer, la iglesia de Dios. El diablo está furioso con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios
y hará todo lo posible para destruirlo. ¿Qué no pasa en la actualidad? Todos ahí se vienen contra la iglesia adventista. Todos la critican. Todos los hijos de Dios que guardan el sábado los critican, que no tienen la verdad, que guardamos una ley, que guardamos un sábado que ya no está, que ya está abolido. ¿Y quién dijo que está abolido? ¿Dónde está en la Biblia? Pero que sea literalmente al pie de la letra, que diga que el sábado ya no tiene validez. O que diga literalmente que lo que un protestante hace en no creer en imágenes, que diga que eso es malo, que la Biblia diga que todo aquel que no cree en una imagen está perdido, no va al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, así sucesivamente usted puede detallar las cosas y usted puede darse una respuesta. La pregunta central en esta guerra final es, ¿a quién somos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con su propósito, em- empoderados por su espíritu y que sean tan obedientes a sus mandamientos que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús, mediante a Jesús, debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia. Todo se reduce a nuestra decisión personal. En la palabra de Dios se describe dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano, los que están debajo del dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales. Podría discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas, los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debido a ser sumamente ferviente en cumplir la voluntad de Dios. Debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo, aunque todos han sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros. Sin embargo, el conocimiento de esta voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientemente o fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a la oración ofrecidas. Libro La oración, página 115. La esperanza del cristiano no está basada en el arenoso fundamento del sentimiento. Los que obran por principios contemplará la gloria de Dios más allá de las sombras y confiará en la segura palabra de su promesa. No se les disuadirá de honrar a Dios, no importa cuán tenebroso parezca el camino. La adversidad y las pruebas solamente les proporcionará la oportunidad de mostrar la sinceridad de su fe y amor. Cuando el alma está deprimida, eso no será evidencia de que Dios ha cambiado. Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Estáis seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del sol de justicia, pero si las nubes inundan vuestra alma, no debéis creer que, que estáis olvidados. Vuestra fe debe abrirse camino a través de la oscuridad. Hay que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia de Cristo. Atesorad las lecciones provistas por su amor, que vuestra fe sea como la de Job, para que podáis decir, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. ¿Qué dice Job 13:15? Job 13:15. Dice así: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Precioso versículo de la Biblia.
Aferraos a la promesa de vuestro Padre Celestial. Recordad cómo os ha tratado antes a vosotros y a sus siervos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las vicisitudes más difíciles de la vida cristiana deberían de ser las que proporcionen mayores bendiciones. Las providencias especiales recibidas en las horas lóbregas deben animar al alma en los futuros ataques de Satanás y deben aparejar al siervo de Dios para que permanezca firme en las fieras pruebas, La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Debéis tener esa confianza en Dios que no es perturbada por las tentaciones y los argumentos del engañador. Confiad en la palabra del Señor. A fin de conocerle, página 259. Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los pruebe y los bendiga. No es la voluntad de Dios Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza abajo y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y a ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos hijos de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos según Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. La vida del cristiano debe de ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, a saber, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. El conflicto de los siglos, página 469. Queridos amigos, aquí hemos terminado los 6 temas. El último tema se titula El remanente de Dios en el tiempo del fin. Así que ya dimos algunas características, algunas ideas sobre cómo es la iglesia, cuáles son las características de una verdadera iglesia en el tiempo del fin. Eso nomás fueron pocas características, no a cabalidad, no todas las pruebas. Nomás por eso los temas son cortitos, porque pues no vamos a hablar. Son temas muy profundos que no terminaríamos. Queridos amigos, tengan ustedes una linda tarde. Por favor, los invito al siguiente estudio. Hasta pronto.